Adentrémonos en un tema de la salud íntima femenina que muy pocas veces se discute abiertamente: los quistes en la vagina. En este fascinante viaje de descubrimiento exploraremos los misterios detrás de estas formaciones, comprendiendo sus causas, síntomas y tratamientos. ¿Sabías que los quistes vaginales pueden surgir de diferentes partes de la anatomía femenina, presentando variados desafíos y consideraciones médicas? Este no es un tema tabú, sino una oportunidad para aprender más sobre nuestro propio cuerpo y su complejidad. Desde quistes de inclusión hasta glándulas de Bartolino, cada tipo tiene su propia historia por contar. Descubriremos cómo estos quistes pueden afectar la calidad de vida de las mujeres y qué opciones existen para abordarlos, brindándote información valiosa para tomar decisiones informadas sobre tu salud íntima. Prepárate para una inmersión profunda en el conocimiento médico sin filtros ni rodeos. Este video no solo es para quienes padecen esta condición, sino para todos aquellos interesados en entender mejor la anatomía femenina y desmitificar temas que a menudo se ignoran. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y descubrimiento y quédate hasta el final, porque aprenderás cómo prevenir y, lo más importante, cuáles son las opciones de tratamiento. ¿Tienes quistes en la vagina? Conoce qué hacer con los quistes de la vagina. Los quistes vaginales son cavidades o bolsas de tejido cerradas que se pueden formar en la vagina. Pueden estar llenos de pus, aire, líquido u otro material. Los quistes vaginales pueden ser causados por una variedad de factores, incluyendo obstrucción en los conductos de las glándulas. Las glándulas son estructuras especializadas que producen sustancias que el cuerpo necesita. Las glándulas vaginales son un tipo de glándula exocrina, lo que significa que liberan secreciones al exterior del cuerpo. Las glándulas vaginales tienen varias funciones importantes, entre ellas lubricar la vagina para facilitar las relaciones sexuales y el parto, proteger la vagina de las infecciones, regular el pH de la vagina. Y las glándulas vaginales están formadas por dos partes principales: el cuerpo glandular, que es la parte que produce la secreción, y el conducto glandular, es el canal que transporta la secreción desde el cuerpo glandular al exterior del cuerpo. La obstrucción de los conductos glandulares es la causa más común de quistes vaginales, y esta obstrucción puede ocurrir por varias razones. Por ejemplo, inflamación o infección. Estas inflamaciones o infecciones de las glándulas pueden dañar el conducto glandular y provocar su obstrucción. Lesiones como las causadas por el parto o la cirugía también pueden provocar la obstrucción de los conductos glandulares. Crecimientos anormales en las glándulas vaginales, como los fibromas, también pueden obstruir los conductos glandulares. Cuando los conductos glandulares se obstruyen, el líquido producido por las glándulas no puede salir, y esto provoca la acumulación de líquido y la formación de un quiste. Entonces, los quistes vaginales causados por la obstrucción de los conductos glandulares suelen ser pequeños y no causan síntomas. Sin embargo, en algunos casos, los quistes pueden crecer y causar dolor, inflamación o molestias durante las relaciones sexuales. El tratamiento de los quistes vaginales causados por la obstrucción de los conductos glandulares depende del tamaño y de los síntomas del quiste. Si el quiste es pequeño y no causa síntomas, el médico puede recomendar simplemente realizar un seguimiento del mismo. Pero si el quiste es grande o causa síntomas, se puede drenar o practicar una cirugía. Otra complicación son las inflamaciones o las infecciones. Los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar quistes vaginales incluyen la edad. Son más comunes en mujeres de edad avanzada. Las mujeres con antecedentes familiares de quistes vaginales tienen un mayor riesgo de desarrollarlos. El embarazo y el parto puede aumentar el riesgo de desarrollar quistes vaginales, especialmente quistes de Bartolino. La cirugía vaginal, como la reparación de una episiotomía, también puede aumentar el riesgo de desarrollar quistes vaginales. Y las infecciones vaginales, como la vaginosis bacteriana, pueden aumentar el riesgo de desarrollar estos quistes. Los quistes vaginales son una afección relativamente común. Se estima que afectan a aproximadamente el 1% de las mujeres en algún momento de su vida. Los quistes vaginales son más comunes en las mujeres de edad avanzada, especialmente después de la menopausia, y estos quistes se pueden clasificar en varios tipos según su causa y ubicación. Los tipos más comunes de quistes vaginales incluyen quistes de inclusión, que son los quistes que se forman cuando el tejido vaginal normal queda atrapado debajo de la superficie de la piel. Puede ser causado por una lesión como un desgarro durante el parto. Quistes epidérmicos. Estos quistes se forman cuando se obstruye un conducto de la glándula sebácea. Las glándulas sebáceas producen grasa que ayudan a lubricar la piel. Quistes de Gardner. Los quistes de Gardner se forman a partir de restos de las glándulas de Gardner, que son glándulas que se desarrollan durante el desarrollo fetal, pero que normalmente desaparecen antes del nacimiento. Quistes de Müller. Los quistes de Müller se forman a partir de restos de los conductos de Müller, que son las estructuras que se desarrollan durante el desarrollo fetal y que forman la vagina. Quistes de Bartolino. Los quistes de Bartolino son cavidades llenas de líquido que se forman en las glándulas de Bartolino y que se encuentran a cada lado de la abertura vaginal. Son muy frecuentes y estas glándulas producen líquido que
ayuda a lubricar la vagina. Los quistes de Bartolino pueden ser causados por una obstrucción de los conductos de las glándulas o por una infección. Los factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de desarrollar estos quistes incluyen la edad, porque son más comunes en mujeres de edad avanzada, y las mujeres con antecedentes familiares que hayan tenido estos quistes de Bartolino tienen un mayor riesgo de desarrollarlos. También la gestación y el parto, porque el embarazo puede aumentar el riesgo de desarrollar estos quistes, y una cirugía vaginal como la reparación de una episiotomía también es un factor de riesgo importante, así como las infecciones vaginales. Ahora, el diagnóstico de los quistes de Bartolino se basa en el examen físico y la historia clínica. Tu médico puede palpar el quiste y realizar preguntas sobre los síntomas que tengas. ¿Y cómo es el tratamiento? Bueno, la mayoría de los quistes de Bartolino no requieren tratamiento. Si el quiste es pequeño y no causa síntomas, el médico puede recomendar simplemente realizar un seguimiento del mismo. Si el quiste es grande o causa síntomas, tu médico puede recomendar el tratamiento. ¿Qué tratamientos existen? El drenaje es uno de los tratamientos y tu médico puede drenar el quiste con una aguja o un pequeño procedimiento quirúrgico. También está la cirugía. Si el quiste es más grande o es recurrente, tu médico puede recomendar una cirugía para extirparlo. Esta cirugía se llama marsupialización. Durante la marsupialización se hace un pequeño corte en el quiste y se deja abierto para que el líquido pueda drenar. La marsupialización es un procedimiento ambulatorio que se realiza con anestesia local y la paciente puede irse a la casa el mismo día de la cirugía. Los quistes de Bartolino se pueden complicar con infecciones y con una ruptura, y esto puede producir dolor, hemorragia y una infección que sea difícil de controlar. Ahora, no existe una forma específica para prevenir los quistes de Bartolino. Sin embargo, es posible reducir su riesgo tomando las siguientes medidas: mantener una buena higiene vaginal, tratar las infecciones vaginales rápidamente y evitar la actividad sexual cuando hay una infección vaginal. La mayoría de los quistes vaginales no causan síntomas. Sin embargo, algunos quistes pueden causar los siguientes síntomas: una masa o bulto en la vagina, dolor especialmente durante las relaciones sexuales, inflamación o enrojecimiento de la piel alrededor del quiste y secreción vaginal. Y la mayoría de los quistes vaginales no requieren tratamiento si el quiste es pequeño y no causa síntomas. Simplemente es hacer seguimiento y es suficiente con esto. Pero si el quiste es grande y causa síntomas, se puede recomendar o el drenaje o la cirugía, parecido a lo que te expliqué en la glándula de Bartolino. Entonces, si has sentido alguna masa que pienses que puede ser un quiste, es necesario que consultes lo más pronto posible a tu ginecólogo. Por cierto, he hecho un video espectacular que te muestra lo que debes hacer si detectas que tienes bultos en la vagina. Solo haz clic en esta pantalla para ver el video ya mismo.